Hola, ¿qué tal a todos? Soy la licenciada Ania Julisa Pérez Bautista, contadora. Bueno, hoy venimos hablando en la cápsula número 3. Déjenme, les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Bien, esta es Teorías de la Comunicación 2 con nuestra cápsula número 3. Y pues bueno, hoy venimos hablando de un tema que es la Escuela de Frankfurt y crítica cultural. Ok, la Escuela de Frankfurt desarrolló una crítica cultural para analizar cómo la cultura de masas y los medios de comunicación masivos y en el contexto de las sociedades industriales y capitalistas se convierten en una industria cultural que sirve para mantener un estatuto para distraer a las masas y fomentar la pasividad en lugar del pensamiento crítico. Bien, aquí nos dice también que hay conceptos clave de la escuela crítica cultural, ¿ok? De Frankfurt. Una industria cultural, pues se refiere a la producción en masa de bienes culturales, cine, música, televisión, etcétera, con fines comerciales. Para los teóricos de Frankfurt, esta industria crea una cultura uniforme y estandarizada que adormece a las masas y reemplaza el significado profundo por el entretenimiento superficial. Hay una falsa conciencia. La industria cultural crea una falsa conciencia que impide a las personas reconocer y cuestionar las estructuras de opresión social. Los productores culturales son manipulados para hacer que las estructuras de denominación parezcan naturales e inevitables. Ahora, hay una designación de la Escuela de Frankfurt que pues reúne esa producción en una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista para después hacer una reflexión crítica sobre esas sociedades industrializadas. Sus integrantes se reunieron en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, creados en 1924. La escuela, de carácter interdisciplinario, abarcó estudios que van desde aspectos sociales y económicos hasta los culturales. Con ellos se pone en crisis ese concepto de razón y la teoría tradicional para dar paso a la denominación como teoría crítica. Pero la teoría crítica, ¿cuál sería ese objeto de estudio de esa escuela y cuáles son esos principales representantes? Bueno, la teoría crítica es esa doctrina que se fue desarrollando en esa escuela, un grupo de pensadores y que en cierto modo viene a proponerse a esta tradicional energía que es escrito y que se abran sobre esas diferencias entre ambas teorías, que hubo ese ensayo público de esa teoría tradicional y de esa teoría crítica. Ahora, donde estas se cuestionaban, entre otras cosas, la pretensión de neutralidad de esa teoría tradicional, mientras que esa teoría intenta aportar una descripción abstracta del mundo ajeno a la realidad. La teoría crítica busca un análisis, el desenmascaramiento de ideologías y la transformación del mundo. Esas son algunos rasgos generales de esa cultura crítica. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, eso no es más que una sola apariencia que en realidad esconden intereses ideológicos. No acata el principio de no valoración y objetividad, defendiendo anteriormente a la teoría tradicional. Ahora, al contrario de ello, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca por estas praxis liberadores. Todos esos conocimientos está determinado por intenciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría tradicional intenta aportar una descripción más abstracta al mundo ajeno. En la realidad, esa teoría pues siempre va a buscar desenmascarar esas ideologías de transformación al mundo. Ahora, eh,
todo conocimiento que esté determinado por estas intersecciones históricas, sociales y económicas es una teoría que no puede ser ajena a un contexto social, histórico o económico en el que ha surgido. Pues sabemos que en 1904, que surge en el Instituto de Investigación Social adscrito a la Universidad de Frankfurt, bajo dirección de Karl Gründen, en 1931, ese año Max Horkheimer se puso al frente, ¿ok? En ese centro de investigación de orientación marxista se forman a los filósofos que en la década de los 60 pasarían a denominarse como Escuela Frankfurt, ¿ok? Escuela Frankfurt es una escuela de filósofos, ¿ok? En un primer momento, pues descatan que las influencias de Hegel, de Marx y de Freud son, sin embargo, con el tiempo fueron rechazadas las teorías de esos pensadores. Incluso criticaban al marxismo clásico. Poco a poco, el objeto de estudio de la escuela se expandía hacia la industria cultural. Hubo un ascenso de Hitler al poder y los miembros del instituto tuvieron que marcharse a Alemania. La mayor parte de ellos migraron a Estados Unidos en 1934 cuando crearon esa investigación en la Universidad de Columbia, donde desde entonces sus investigadores siguieron. No fue hasta la década de los 50 que la escuela pudo regresar a Alemania, donde era su sede original. Ahora, la escuela de Frankfurt se centraba en dos intereses principales. Por un lado, pretendía realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas. Ese análisis va a ser interdisciplinario, pues abarca no solo ese aspecto político, sino también económico y el de las industrias culturales. En esa primera etapa se realizó una reformulación del marxismo bajo un nuevo paradigma y con una reflexión de la sociedad y de los procesos que conformaron. Ahora, más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, entre los temas de intereses de la escuela aparecieron esa influencia de los medios de comunicación en la sociedad, al mismo tiempo que se puso en evidencia la libertad individual en las sociedades democráticas. Así, los integrantes de esa escuela pretendían desarrollar una sociedad de individuos conscientes y de espíritu crítico. Para ello, se comprometen en la denuncia de forma de opresión vigente en las sociedades modernas, ya sea socialista o capitalista. Por otro lado, critican la concepción del conocimiento anterior y pretenden romper con la teoría tradicional. Para ello, van denominando esa nueva forma como teoría crítica. ¿Ok? Ahora, los representantes de esa teoría, pues clasificaron en dos, incluso hasta en tres generaciones, con algunos investigadores más representativos de la primera y de la segunda generación. La primera generación fue Max Horkheimer, que fue un filósofo y un sociólogo alemán. Uno de esos nombres más representativos de la escuela de Frankfurt fue Horkheimer, que tuvo que abandonar Alemania con la llegada del nazismo, ¿no? Bien. Después de eso, vivió en Estados Unidos, aunque regresó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pues su trabajo estuvo vinculado al estudio de la razón instrumental, de la cultura de masas y la sociedad del consumo. Bien, ahora, Teodoro W. Adorno fue junto a Horkheimer, Marx Horkheimer, que pues siguieron esa escuela de Frankfurt de forma crítica, ¿no? Bien, ahora acá estuvo el conformismo y la pasividad. Al ofrecer ese entretenimiento constante y distracciones culturales, la cultura de masas busca evitar que las personas se enfrenten a problemas sociales importantes y que fomenten un público pasivo que no desafíe la autoridad ni las estructuras de poder. La influencia del marxismo y su psicoanálisis es que la crítica cultural de esa escuela se basará en el marxismo para analizar la relación entre la cultura y la economía, y ese psicoanálisis freudiano para entender cómo los mecanismos de denominación se autorizaban en el individuo, ¿no? Ahora,
en la teoría crítica, con esa interrupción de, de Europa, pues también tuvo que expandirse a Estados Unidos. Esa fue una gran preocupación también de ellos, porque pues tuvieron que influirse con la sociedad para expandirse esos medios entre esas obras, pues más de forma directa, ¿no? Ahora, en una segunda generación, pues estuvo Habermas, que fue en 1929, que se fue igual un filósofo alemán, que dentro fue denominado como una segunda generación de la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero esos fueron otros que fueron también parte de la escuela. Los elementales, pues fueron los cuatro ya mencionados anteriormente, que fueron, pues esos que iniciaron esa escuela alemana, ¿no? Ok, tuvo de igual fuera ese influencia de forma psicoanálisis o de forma de marxista, ¿no? Bien, ahora, también aquí nos dice que hubo una crítica al arte auténtico, ese contrapuesto a la industria cultural que Adorno sostenía que el arte radical o moderno, a través de la negación de las normas estéticas tradicionales, podía capturar la realidad del sufrimiento humano y preservar la verdad, aunque fuera de manera difícil y traumática. ¿Ok? Pues fue su crítica de Adorno, pues entre él decía que de forma moderna y de forma radical, pues él tenía esa negación, ¿no? Porque él siempre se iba a las normas de forma tradicional, ¿ok? Porque pues él siempre quiso preservar la verdad, aunque fuera de forma difícil. Bien, ese análisis de esa escuela sobre esa industria, pues bueno, ha influido en estudios de comunicación, de la sociología, de la teoría crítica y fue proporcionando un marco para analizar la cultura contemporánea. Bien, en la industria cultural terminó por Teodoro Adorno y por Max Horkheimer para describir esa producción masiva y comercial de los productos culturales, los cuales fueron la música, el cine, que siempre se rigieron con las leyes del mercado. Ahora, una función ideológica fue la industria cultural, que fue como un mecanismo de engaño que bajo la apariencia de libertad y elección transmitió y legitimó las ideologías dominantes que fue manteniendo esas desigualdades sociales. Esa cultural de masas fue esa producción masiva que creó una cultura uniforme que homogenizó a la sociedad, impidiendo ese desarrollo en esa crítica y en ese pensamiento individual. La pasividad y el conformismo fue esa cultura que fue fomentando y adormeciendo la capacidad de la población para pensar por sí misma y cuidar su entorno. Por eso era pasividad y conformismo. Bien, también tuvo una pérdida potencial que fue emancipador. Ahora, esto lo trivializaron eh, como el arte, pues el hombre fue unidimensional, que siempre lo describía Herbert Marcuse, y fue despejado en estos, de ese potencial liberador crítico, ¿no? Hubieron influencias teóricas que se basaban en el pensamiento de Marx y de Hegel y el psicoanálisis de Freud. Ahora, en ese contexto que surgió en Alemania durante el nazismo y la crisis del capitalismo, eso los llevó a analizar el, el, el autoritarismo y los medios de comunicación que eran utilizados para ese control social. Bien, en la cultura, pues esa escuela aplicó un análisis interdisciplinario, político, económico y de forma cultural. Y fue creciendo de forma importante en los medios de comunicación. Esa denuncia de esa opresión, pues buscaba desaparecer y sobre todo despertar, ¿no? La conciencia crítica y denunciar las formas de opresión en las sociedades modernas, tanto capitalistas como socialistas, para ir creando una sociedad de individuos conscientes y críticos, ¿ok? Por eso decíamos que esa industria fue creciendo y fue de forma influyente en de este medio cultural y de estos medios de comunicación. Ahora, ese concepto
se ha vuelto especialmente relevante en la actualidad ante la crítica en las redes sociales y su papel en la propagación de información, la polarización y el entretenimiento constante. Es lo que decimos, de forma ya actual, ya el celular ya nos da propagación de información tal vez falsa, tal vez no idónea para nosotros, pero aún así la esparce. Y no solamente la esparce en ellos, la esparcemos todos al momento de compartir esa información. Pues bueno, nos vemos en una siguiente cápsula. Hasta la próxima. Cuídense mucho y estamos pendientes y por cualquier duda.